El origen de la Guerra de los Segadores, si tuvo un momento determinado por la sublevación iniciada en Santa Coloma de Farners como consecuencia de los conflictos entre las tropas allí residentes y la población civil, tiene sus inicios principalmente en la estricta aplicación de unos derechos que por distintos motivos no habían sabido armonizarse con las necesidades de cada momento. Unos derechos que, al ser concebidos aparte de todo, conllevaban que sus beneficiarios pudiesen reclamar la defensa de terceros, en este caso las tropas mal llamadas castellanas, ya que eran las tropas del imperio, compuestas por soldados de los confines del mismo, y sin embargo no se atendía el hecho necesario del hospedaje de esas mismas tropas, que necesariamente debían hacer uso de las viviendas de los naturales, como era costumbre en todos los ejércitos del momento. Las primeras cortes de Felipe III, celebradas en 1599, a pesar de que se suavizaron un poco las fricciones, comenzaron a delimitar claramente dos bandos enfrentados. Por una parte estaba el rey, el Consejo de Aragón, el virrey y la audiencia, y de otra, los brazos de las Cortes, la Diputación del General y el Consejo de Ciento de Barcelona. Cada uno con sus planteamientos antagónicos, que se manifestaban de forma más o menos evidente durante el primer tercio del siglo XVII. Esta situación, que había sido capeada en etapas anteriores, se encontraba en un momento de extrema tensión, donde se precisaba la actuación de una mente privilegiada que, por desgracia, no existía en esos momentos en España. Pero no era solo la falta de la mente privilegiada, que en 1621, a la muerte de Felipe III, parecía que venía primero de la mano de Baltasar de Zúñiga y año y medio después, a la muerte de este, de su sobrino, Gaspar de Guzmán, tercer conde de Olivares. Y no era solo la falta de la mente privilegiada, que nunca surgió, sino la situación de anarquía que se vivía en Cataluña. Y es que durante el virreinato del Marqués de Almazán, que estuvo ejerciendo su cargo desde 1611 hasta 1615, la crisis en Cataluña alcanzó su punto máximo. El bandolerismo se enseñoreaba totalmente del campo. Los bandidos tenían sus protectores, especialmente entre la nobleza rural, que cobraba una comisión por sus servicios. También tenían sus enemigos, que no eran otros que las bandas rivales. Y en cuanto a los neutrales, eran sobornados o aterrorizados para que se mantuviesen en silencio. En algunas zonas de Cataluña existía un régimen de corte puramente mafioso, sostenido por la violencia y por la extorsión. Se hacía necesaria una actuación valiente que nunca se produjo de manera acertada, porque si fue valiente no fue inteligente. El conde de Olivares tenía buenas ideas al respecto, y en el memorando que envió al rey Felipe IV exponiendo las medidas necesarias para imponer el orden, le manifestaba que era necesario unificar todas las leyes de los reinos, en su idea supeditándolas a las leyes de Castilla, y haciendo que todos los territorios tuviesen los mismos derechos y los mismos deberes en lo tocante a impuestos y en lo tocante a la obligación de acudir a la guerra cuando la necesidad lo requiriese. Algo que no era una idea estúpida, pero había que trabajarla con inteligencia. Porque esta era una cuestión a la que las oligarquías del Reino de Aragón, y en concreto las oligarquías catalanas, se oponían, acogiéndose a derechos que por momentos, y atendiendo a la realidad cotidiana, se mostraban obsoletos. En Aragón y Cataluña la mayor parte de los impuestos sobre los productos estaban en manos de las ciudades o de propiedades individuales. Y aunque la corona tenía derecho a un quinto de esos ingresos todos los años, en muchos casos había permitido que ese derecho cayera en desuso. La administración local de Felipe III comenzó a reclamar el quinto de la corona, y a aquellas ciudades que no podían exhibir la prueba de inmunidad legal se les obligó gradualmente a pagar, aunque esa medida suscitó una gran oposición. La campaña en torno al quinto real fue particularmente intensa en Cataluña, y cuando llegó a Barcelona, la ciudad se negó tajantemente a pagar.
La negativa fue acompañada de la invocación habitual a las libertades catalanas, invocación que habría resultado más convincente si la oligarquía local hubiera administrado con honestidad los ingresos de Barcelona. En cualquier caso, nada más lejos de la intención del gobierno de Felipe III que iniciar un cambio constitucional. Pero si los gobiernos de Felipe III encontraron obstáculos insalvables, Felipe IV, y más exactamente Gaspar de Guzmán, entendía que él podría salvarlos todos con motivo de una necesidad nacional incuestionable. ¿Cuál era? La Guerra de los 30 años, en la que España estaba involucrada, y donde uno de los enemigos no era otro que el Reino de Francia, que desde siempre había apetecido apoderarse del Rosellón. Desde 1632 se observaba cómo los franceses fortificaban Leucata, situada a poca distancia de Narbona y de Perpiñán, al tiempo que la inmigración francesa iba asentándose en el Rosellón. Por ese motivo se procedió a reforzar Salses. Poco después, Francia declaraba la guerra a España. En el memorando que presentó el conde duque a la toma del poder, señaló a Felipe IV que los tres reinos de la Corona de Aragón llegó a considerar por casi iguales entre sí en costumbres y fueros, así en el modo de gobernarse, en la grandeza de sus términos, en la condición de sus vasallos y también en la nobleza. No estoy advertido del número de los títulos que hay en cada uno de los tres reinos, ni es necesario. Sé solamente que son 4 los grandes: de Cataluña, el duque de Segorbe y de Cardona; en Valencia, el duque de Gandía; en Aragón, los duques de Híjar y el de Villahermosa. Los valencianos hasta ahora son tenidos por los más molestos en los fueros, por no habérseles ofrecido lanzas como a los de Cataluña y Aragón. Eso decía el conde duque. En el mismo memorando señalaba la necesidad de crear lo que denominaba Unión de Armas, proyecto por el que se debía crear un ejército de 150.000 hombres y enfrentarse con garantía a las potencias rivales de España en Europa, en enfrentamientos que en esos momentos estaban teniendo lugar como consecuencia de lo que acabaría llamándose Guerra de los 30 años. Este ejército necesariamente sería sostenido y reclutado por todos los reinos de España, a diferencia de lo que hasta entonces venía ocurriendo cuando era Castilla, quien únicamente había costeado y aportado hombres y dinero a todas las guerras y conflictos de la corona. Esta fue la chispa definitiva de la rebelión, primero en Cataluña y luego en Portugal. En 1637, la oposición frontal al proyecto del conde duque a crear un ejército para la propia defensa llevó a una vergonzosa derrota de las fuerzas españolas participantes en el sitio de Leucata, que sucedió el 27 de septiembre de 1637. El Consejo de Ciento de Barcelona y la Diputación del General se opusieron al envío de las fuerzas necesarias para llevar a buen término la empresa. No obstante, algunas tropas del Principado participaron en la misma, pero la actuación no fue la deseada. El 2 de septiembre se acometió Leucata, puerta de entrada al Languedoc. Las fuerzas francesas eran grandes y se requirió a diputados y consellers que aportasen defensores, considerando que sería ignominiosa la tibieza inesperada, la neutralidad y ejemplar de vituperio el no asistirles en ocasión tan fuerte, decía. Cuando con tantas armas forasteras y constantes gastos procuraba su majestad oponerse a todo y defender sus reinos. Insistían que no se emprendió aquella acción militar por ambiciones territoriales, sino para garantizar mejor la defensa. Obligado del afecto a sus súbditos, recordaba el duque a los consellers de Barcelona el compromiso en que la situación les ponía ante el mundo, ya que se extrañará que sin catalanes,
se hicieran en su frontera aquellas diligencias para la conservación de la misma provincia, con solo milicias forasteras, por más que todas las razones parecían holgar cuando fuerzas enemigas procedentes de una provincia tan militar y tan superior en número de caballería avanzaban en nutridas columnas contra el Rosellón. O sea, las razones parecían evidentes. De Perpiñán llegaban voces de auxilio a Barcelona solicitando ayuda urgente de hombres para la defensa del territorio que estaba siendo invadido por las tropas francesas. O sea, la petición de auxilio del Rosellón a Barcelona estuvo sobre la carta de la mesa. Finalmente, Barcelona organizó una milicia de 500 soldados que no llegó al frente. El mayor contingente lo aportó Gerona, con 90 hombres, pero la mayoría de la tropa era bisoña, vamos, cogida para el efecto. No estaba fogueada. Bueno, en vano Perpiñán reclamaba ayuda a Barcelona. La pedía una y otra vez y Barcelona no le daba la ayuda. Finalmente, el 28 de septiembre, poco antes de anochecer, 20.000 soldados franceses y 4.000 caballos se lanzaron contra las trincheras españolas, que resistieron heroicamente 3 asaltos consecutivos. En un combate que fue, cuentan los relatos, que fue encarnizado y feroz, con alternativas de triunfos y de retrocesos. Cuando el duque de Alluín se disponía a embestir de nuevo contra el regimiento del conde duque, la luna se ocultó. Se levantó un fuerte viento que les cegaba con la polvareda y los combatientes se vieron obligados a interrumpir la lucha, porque en el desorden de las tinieblas se acometían los unos a sus propios compañeros. Se replegaron los franceses al atrincheramiento recién conquistado y aguardaron la venida del día para continuar con su envite. Al romper el alba, pudieron comprobar que las empalizadas estaban desiertas. Los españoles habían levantado el cerco, huyendo a la desbandada. Una acción vergonzosa de cobardía que todos achacaron a la actitud negligente y hasta traidora del Consejo de Ciento y de la Generalidad. Las acciones de guerra de los voluntarios de Gerona, heroicas, contrastaron con la acción cobarde de la acción de la Generalidad de Barcelona. Pero es que gran parte de la nobleza de Cataluña estaba dedicada a otros menesteres. El bandolerismo, el contrabando, la falsificación de moneda. Esas eran sus actuaciones en una gran parte de la nobleza catalana. Para estos hombres, los fueros catalanes eran un mecanismo vital de defensa contra la interferencia de los oficiales reales. Entre estos bandoleros destacaba alguien que jugó un papel importante en la revuelta separatista de 1640. José Margarit y su suegro Eulogio Zudaire, que contaban con la complicidad de varios nobles como el vizconde de Joc, Juan Sarrayera y Marián Vila, un bandolero que acabaría siendo embajador de la causa separatista en la corte francesa y acabaría siendo nombrado gobernador general de Cataluña por parte de Luis XIII de Francia. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.